Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Acuario, corazón, mi colágeno. ¿Cómo estás, cariño? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. ¿Te acuerdas, mi querido Acuario, que yo hice una predicción hace un mes del gran país de Argentina, en la cual yo había visto lo que es el rostro de Milei? Corazón, lo voy a anclar lo que es en este video, en las recomendaciones para que mires esa predicción. Esa predicción ya se cumplió, ¿vale? Yo lo he hecho con toda la fe del mundo, ¿vale? Con todas las buenas intenciones. Yo quiero lo que es el país de Argentina, pero hay un grupo que un poco más y me quema, cariño, como si fuera Juana de Arco, como si fuera la Santa Inquisición. A veces el mundo necesita cambios también. Pero bueno, mi querido Acuario, ¿vale? Yo quiero lo mejor para el pueblo de Argentina. Solo esto, corazón. Vale, también me estaba olvidando. Si te interesa de repente hablar tu historia y quieres que te ayude con el tarot, he anclado lo que es un video en mi canal en la cual te doy pautas para que puedas participar. Cada fin de semana estoy colgando ese video, ¿vale? Yo creo que te interesa. ¿Por qué? Porque te sale gratis como una lectura. Muy bien, corazón. Antes de empezar, mi querido Acuario, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Acuario, yo siento que muchos de vosotros posiblemente han estado apostando o apostaron quizás por una relación, por una persona, por un proyecto. Como que tenías muchas ilusiones, cariño. Inclusive de repente te podría decir que renunciaste a muchas cosas. Quizás renunciaste a tu zona de confort, a tu país, a tu pareja, a tu entorno, por una situación que aparentemente te mostraba lo que es una seguridad. Puede ser, vuelvo a decir, pareja, puede ser proyectos, puede ser trabajo, etcétera, etcétera. Pero siento, mi querido Acuario, como que en algún momento te lamentas, como que en algún momento dices, habré hecho lo correcto, esto es todo lo que me espera. Quizás de repente las cosas no te han salido como tú esperabas, o simplemente esa persona que aparentemente era como tu alma gemela o tu llama gemela, pues simplemente te ha decepcionado. También puede ser el caso, ¿vale? Yo lo que siento, Acuario, que lo que más te duele a ti quizás es porque has renunciado a muchas personas que realmente valían la pena que se mantengan lo que es en tu vida, pero bueno, tú querías apostar por un amor, ¿no? Tú querías experimentar. Yo siento, Acuario, que no te sientas mal, cariño. No te sientas mal porque es algo que tú tenías que vivir, es algo que tú tenías que pasar. Si no, ¿cómo ibas a saber si esta situación funcionaba o no funcionaba? Es cierto que en estos momentos te lamentas, es cierto que en estos momentos estás muy triste, pero todo va a pasar, porque también así como he sentido lo que tú has vivido, lo que tú estás viviendo, también he sentido, mi querido Acuario, que tú vas a resurgir como el ave fénix. Entonces, cariño, esta mala situación, esta experiencia que tú estás teniendo, no tiene por qué ser sentenciable en tu vida. Vas a tener una oportunidad, ¿vale? Simplemente tómalo como una experiencia más. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo, mi querido Acuario. Una carta guía, una carta consejo. Vamos a ver, corazón, vamos a ver. Yo siento, Acuario, que apostaste todo por aquello. Tenemos lo que es la carta de la reina de bastos, cariño. Yo lo que siento, Acuario, que muy pronto tú vas a celebrar algo, muy pronto vas a empezar algo. Te veo también lo que es en una reunión, en un compromiso. ¿Y quién te dice, cariño, que en esa reunión, en ese compromiso, posiblemente va a pasar algo, vas a conocer a alguien que te va a devolver otra vez esas ganas de vivir, esa chispa? Porque aquí veo una celebración, ¿ves? Aquí hay una celebración. Y siento, Acuario, que esto es mágico. Esto puede ser por destino. Esto puede ser de repente que tú
Has estado pidiendo a todo el poderoso, has estado pidiendo a Dios, al universo, a tus arcángeles, porque si te das cuenta, aquí en sus pies hay un gatito negro, cariño. Entonces, esto es mágico, Acuario. O estás haciendo algo para que las cosas se arreglen lo que es en tu vida, una limpieza, un cambio de energía, etcétera, etcétera. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver, Acuario, más cartas, cariño. Tenemos lo que es la carta también del 7 de copas. Yo siento, Acuario, que justo cuando tú empiezas a ver todo con claridad, cuando tú me dices, Richard, ahora siento que lo mejor que me ha pasado es haberme liberado de esta persona, es como que alguien regresa a pedirte una oportunidad. Alguien regresa a querer hablar contigo, Acuario. Pero ¿sabe por qué pasa esto, Acuario? Porque te va a ver feliz, porque te va a ver diferente o porque te está viendo diferente en base a un cambio. Es muy importante, Acuario, que tú recuperes otra vez tu autoestima, que tú recuperes otra vez tu poder, cariño. Es muy importante. Hay una persona que viene a pedirte una oportunidad. Y como tú tienes lo que es la carta de la Reina de Bastos, la última palabra lo tienes tú, mi querido Acuario. Siento esto, ¿vale? Entonces, no todo está perdido, Acuario. Tenemos lo que es la carta del As de Copas. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, esa oportunidad es de esa persona que te ha hecho daño, de esa persona que te ha decepcionado, para un grupo de ustedes. Pero para otro grupo, Acuario, es una persona nueva en tu vida. Yo, sinceramente, Acuario, yo te recomendaría que te quedes con lo nuevo. Pero si tú me dices, Richard, lo quiero tanto que quiero darle lo que es una oportunidad, pues tú ya sabes luego las consecuencias, ¿no? Tú ya sabes dónde te estás metiendo, Acuario. Porque aquí me dice también, va a llegar una oportunidad. Como que se junta todo, Acuario. Se junta todo. Vuelve esa persona que te ha decepcionado, por la cual de repente tú habías apostado todo, y aparece una persona nueva también. Porque tenemos la carta del As de Copas, mi querido Acuario. Entonces, corazón, se acaba tu sufrimiento. En este caso, el estrés que tú vas a tener es porque no vas a saber por dónde elegir. No vas a saber si te quedas con lo viejo o te quedas con lo nuevo. Vas a tener lo que es una encrucijada. Pero, cariño, yo te recomendaría que apuestes por lo nuevo. Pero la última palabra lo tienes tú, ¿vale? Vamos a ver. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Acuario. Vamos a ver, corazón. Dice, señales, escucha. Esté atento a las plumas blancas, grises y negras que se encuentran en el camino. Son símbolos de libertad y de protección y a menudo representan el final de un ciclo y el principio de otro. Las monedas le recuerdan que nunca está solo o sola y la música celestial llega hasta sus oídos. Se encuentra receptivo, mi querido Acuario. ¿Te ha pasado, Acuario, y haz memoria, en la cual de repente tú me dices, Richard, cuando yo estaba teniendo este tipo de problema, esta decepción por esta persona que había apostado todo, siempre veía caer plumas, siempre me encontraba monedas? Siempre aparecían pájaros o mariposas en mi casa. Te estaban diciendo, Acuario, los ángeles, aquí estoy yo. Tú no estás solo, tú no estás sola. Yo te voy a ayudar, yo te voy a proteger. Nunca has estado solo, nunca has estado sola, mi querido Acuario. Pero lamentablemente cuando tenemos un problema, simplemente nos centramos más en ese problema y no vemos en nuestro entorno, Acuario. No vemos en nuestro entorno. Tú siempre has estado acompañado de un ser de luz y posiblemente este ser de luz ha sido testigo de tu sufrimiento, de tu dolor y por eso que te trae una persona nueva. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú. Vamos a ver, cariño, vamos a ver qué me dicen también. Te voy a dar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Me sale un Escorpio, me sale Capricornio, otra vez Capricornio, me sale Sagitario o Acuario, cierras con un Cáncer. Tú solamente toma lo que es tuyo, corazón, ¿vale?
iniciales. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver, corazón. Pero mi querido Acuario, ¿por qué si una persona te ha decepcionado, una persona te ha engañado, por qué quieres volver otra vez con esa persona? A pesar que las cartas te dicen que va a llegar una persona nueva. Yo siento, mi querido Acuario, que tendrías que apostar por lo nuevo. No sé por qué tengo esa corazonada, pero bueno, yo no mando en tu corazón. La letra G, la letra Z, la letra A y la letra S. Muy bien. Voy a preguntar a Acuario, ¿por qué muchos de vosotros van a estar indecisos, inseguros, inseguras? Vamos a ver. ¿Por qué muchos de vosotros van a estar inseguros o inseguras con esta persona nueva que llega? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de los enamorados, cariño. Hay un sentimiento muy fuerte, pero vamos a ver dónde, ¿vale? Hay un sentimiento muy fuerte, Acuario. Y tenemos lo que es la carta del paje de pentáculos y la carta también del rey de bastos. Siento, corazón, que tú vas a estar insegura o inseguro. ¿Por qué? Porque posiblemente esa persona, cariño, que te ha decepcionado, viene trayéndote una buena oferta. Algo relacionado con el dinero también. Sí, a lo mejor te hace una propuesta de un viaje. A lo mejor te dice, Acuario, he comprado la casita que tanto deseábamos. O esta persona te devuelve el dinero. Porque tenemos la carta del paje de pentáculos y la carta del rey de bastos. Te trae un regalo, Acuario. Y es un regalo muy importante para ti. Es un regalo muy especial para ti. Y la carta del 2 de espadas. Y esto, corazón, te lleva ¿a qué? A que tú estés insegura para tomar lo que es una decisión. Siento, cariño, que una persona va a querer comprar tus sentimientos, mi querido Acuario, ¿vale? Ya me contarás, cariño, pero yo siento esto. Hay una persona del pasado, por eso que no lo puedes dejar, va a intentar comprar tus sentimientos. A lo mejor te hace un regalo, te compra un carro, una casa, o te dice vamos de vacaciones y tú me dices, Richard, business son business, Richard, business son business. Me quedé sin batería, ya lo voy a poner. Muy bien, mi querido Acuario, vamos a ver. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Los ángeles del amor. Vamos a ver. Dice, conversación a corazón abierto. Hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja, cariño. Esta persona que vuelve, por la cual muchos de vosotros, no digo todos, muchos de vosotros van a renunciar al nuevo amor, a la nueva oportunidad. Es importante que hables con esta persona. ¿Qué pretendes? ¿Qué quieres? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Para qué vuelves otra vez? No juegues conmigo. Deja todo claro, mi querido Acuario, porque me dicen conversación a corazón abierto, mi querido colágeno. Muy bien. Vamos a ver, cariño, qué nos quieren decir para muchos de vosotros. Economía. Voy a sacar carta para economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Tenemos lo que es la carta del diablo. Tienes problemas económicos y quizá de repente esta persona del pasado viene y yo qué sé, te presta dinero, te ayuda económicamente. La carta de los enamorados, sí, hay una persona que viene a rescatarte, te va a ofrecer un proyecto, te va a ofrecer un dinero o un préstamo. La carta de la rueda, sí, te va a hablar de dinero, cariño. Y cierras con la carta del emperador. Y siento que muchos de vosotros dicen, Richard, más vale pájaro en mano que ciento volando. Si este hombre me ofrece dinero, esta mujer me ofrece su apoyo, me quedo con ese dinero. Ay, por Dios, mi querido Acuario. Espero que no estés cometiendo un error, ¿vale? Porque al fin y al cabo, corazón, estoy seguro que cuando tú apuestes por la persona nueva, todo va a cambiar en tu vida. Pero tú tienes tus prioridades, ¿no? Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. Muchos de vosotros, mi querido Acuario, posiblemente tienes lo que es un conflicto con una persona. ¿Por qué? Porque no se decide. No sabe que son ustedes, amigos, parejas o amantes. Siento, mi querido Acuario, que esta persona siempre busca un pretexto. Puede ser elemento fuego, ¿vale? Sagitario, Aries, Leo.
La carta también del mundo. Para muchos de vosotros, Acuario, van a cerrar un ciclo. Sí, hay algo que tú dejas claro. Puede ser que vas a estar lidiando con una persona de elemento tierra, especialmente un Virgo. Y también de repente esta persona está lo que es en la distancia. Esta persona puede ser de piel blanca o piel trigueña, cabello ondeado o crespo, castaño, rubio, color negro también. Es una persona, cariño, que te dice, he cambiado. La carta de la sota de oros, o elemento tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, cariño. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, la persona nueva que viene a tu vida, quizás de repente lo vas a conocer en un proyecto, en tus estudios o un centro deportivo. Esta persona para muchos de ustedes quizás no supera los 30 años, pero para otros puede ser más. Tú solamente toma lo que es tuyo. Es una persona que se viste de una manera muy deportiva, me dicen. Vive en un lugar donde puede ser que está un poco apartado de la ciudad. Quizás es un pueblo o campo. Es una persona también, cariño, que está arreglando un asunto personal en su vida o está poniendo todo lo que es en orden. A lo mejor de repente tú con esta persona trabajan juntos también. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro. La carta también del sacerdote. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, puede ser que estás lidiando con una persona que es muy delgado o muy delgada, piel trigueña o es muy moreno o muy morena, cabello largo, negro. A lo mejor tiene lo que es un cargo importante o de repente su trabajo está relacionado con mantenimiento. Lo que me gusta de esta persona, y también es mayor de 40 años, mayor, 50, 60, que es una persona que tiene buena aura, buena energía, buena vibra. Siempre está feliz, mi querido Acuario. Y esto a ti te da confianza, Acuario. Siento que muchos de vosotros van a conocer a una persona también que sabe lo que quiere, mi querido colágeno, ¿vale? Entonces, corazón, la última palabra lo tienes tú. Yo solamente te digo lo que veo. Es cierto que habías apostado todo por una persona. Esta persona no supo valorar tus sentimientos. Vosotros se separaron, pero vuelve otra vez, ¿vale? Pero así como vuelve el pasado, vuelve también lo que es, lo que es una persona nueva. La última palabra lo tienes tú. Ten cuidado con los regalitos, Acuario, porque siento que muchos de vosotros se van a vender, yo qué sé, cariño, por un quilate de oro. Espero que te haya gustado esta lectura. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, mi querido colágeno.